Dios les bendiga. Bienvenidos a sus clases tutoriales de matemáticas. Quería compartir con ustedes este texto bíblico que lo encontramos en Proverbios 2:6 y dice: porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Importante es lo que nos dice el Señor. Dice que Él nos da la sabiduría y victoria, no por andar por la vida a la deriva, ni por actuar irresponsablemente con sus dones y recursos. Si somos fieles y conservamos claro en nuestra mente el propósito en la vida, Él nos va a guardar del orgullo y la avaricia que corrompen hoy en día a la humanidad. Amén. El tema del día de hoy es ángulos. Vamos a definir qué es un ángulo. Dice que es la unión de dos rayos con un origen común llamado vértice. Aquí tenemos un ángulo. Este punto O es el vértice. OA, OB son rayos. Rayo OA, rayo OB. Esta abertura es la medida del ángulo. ¿Cómo se denota? Se dibuja este símbolo que está aquí y se coloca ángulo AOB de esta manera. Puede ser también ángulo BOA. ¿Qué instrumento vamos a usar para medir? Un transportador. ¿Cómo podemos medir un ángulo? Por ejemplo, aquí tengo el ángulo AOB. ¿Cómo sé cuánto mide este ángulo? Vamos a colocar el transportador en esta posición. Entonces yo voy a tener al rayo OB como un lado inicial y el rayo OA como un lado final. El lado inicial OB lo voy a ubicar de tal forma que el vértice, el punto O, se encuentre en el centro de mi regla o de mi transportador. Entonces, voy a fijarme que también este rayo esté a este punto o esté ubicado en este punto 0. Entonces, voy a poner en esta posición mi transportador y voy a ver dónde marca el rayo final, este lado final. Y esto será la medida de este ángulo, ¿no? En este caso mide 60 grados. Si lo pongo, por ejemplo, me dan un ángulo de esta posición, igual voy a tener que mover mi transportador en esta posición también. O sea, como se ubique mi figura o mi ángulo, voy a tener que también mover mi transportador. Lo importante es que este lado inicial siempre esté el vértice en el centro y que marque donde dice 0 grados, va a ser mi lado inicial. Donde termina mi lado final será el valor de la medida del ángulo. Aquí tenemos varios tipos de ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo, como les dije, ¿no? Van a colocar su transportador, el vértice que esté en el centro de este transportador, y que el lado inicial esté marcando a 0 grados. Y donde se abra o termine mi lado final será pues el valor de mi ángulo, de la medida de mi ángulo. Me dan aquí de repente también, yo quiero medir el ángulo BOA, voy a tener que mover mi transportador de esta forma, tal que pongo mi centro aquí que marque 0 grados, y donde abro, donde termina mi lado final, será el valor de mi ángulo. Me dan a mí de repente de esta posición, mi ángulo, igualito. Trato de buscar siempre el centro y la posición inicial, que marque 0 grados, y donde acaba mi lado final, será pues mi ángulo o el valor de mi ángulo. De esta manera también, de esta manera también. Aquí me da más o menos un ángulo al revés, parece, ¿no? Igual pongo yo mi transportador, que el vértice coincida con el centro de mi transportador, que mi lado inicial marque 0 grados y donde termine mi lado final será el valor de mi medida del ángulo. Acá quería indicarles algo, que no vayan a cometer el error de medir un ángulo, ¿no? Van a ver que el transportador va a tener dos tipos, digamos, de
dos tipos donde empiece el ángulo, ¿no? Por ejemplo, hay transportador que tiene en la parte de más arribita, hay un número que empieza en 0 y acaba en 180. Y en la parte de abajo empieza en 180 y acaba en 0. Entonces, cuando ustedes vayan a medir su ángulo, van a tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo tengo que medir el ángulo TUS. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicar el centro con el vértice. Y el lado inicial tiene que coincidir con el 0. Si ustedes van a tomar el lado inicial como 180 y van a ver dónde acaba, ya acabo en 140, esto no puede ser el valor del ángulo, porque el valor del ángulo siempre tiene que empezar en 0. En 0. Como le dije, ¿no? Aquí dice 180 y acá abajo dice 0. Yo tengo que hacer caso al 0, no al 180, porque no puede empezar en 180. Empieza en 0 y voy mirando 0, 10, 20, 30 y va creciendo, ¿no? Hasta 40 en este caso. Tienen que tener mucho cuidado entonces cuando utilicen el transportador. Siempre posición inicial, lado inicial que sea 0 y donde abro mi boquita del ángulo, ahí está el valor, la medida de mi ángulo. Otra observación. Me dan a mí un ángulo recto. Entonces yo voy a tener dudas, ¿no? Puedo empezar por la derecha o por la izquierda. Si yo empiezo por la derecha, tengo que fijarme que mi lado inicial marque 0 y esto termina en 90 grados. Entonces, si yo empezara por la izquierda, también igual no va a empezar en 0 y va a terminar en 90 grados. En el caso del ángulo recto, como es la mitad de 180, entonces ya sea por la derecha o por la izquierda, igual va a caer justamente en la mitad, ¿no? En la mitad del ángulo. En este caso de 180 se llama ángulo rectilíneo, sería 90 grados. Otra cosa más. Si a mí me dan dos ángulos consecutivos, en este caso, se aprecia un poquito, ¿no? Dos ángulos consecutivos y me piden calcular cuánto vale este ángulo de aquí hasta acá y cuánto vale de aquí hasta acá. Entonces, yo voy a tener que hacerlo y tener mucho cuidado. Por ejemplo, mentalmente voy a borrar esta línea que está acá, lo voy a borrar y solamente voy a medir este ángulo que está aquí. Igual, yo elijo ya sea mi rayo inicial aquí o lado inicial esto, o también puedo elegir mi lado inicial aquí, ¿no? Entonces, donde yo elija mi lado inicial, yo tengo que poner acá el vértice que esté en el centro de mi transportador y que el lado inicial coincida con el 0 grados. Y donde termine mi rayo, entonces voy a fijarme bien de 0. Como hay dos valores, como les dije hace un rato, entonces no voy a hacer caso al 180 sino al 0. Voy creciendo 10, 20, 30 y este ángulo mide 40 grados. Agarro y marco y digo, esto vale 40 grados. Ahora, saco mi transportador, ahora lo ubico en esta posición. Aquí voy a poner mi lado inicial, el transportador voy a tener que doblarlo y ponerlo sobre aquí, más o menos como el que está arriba, ¿no? Voy a marcar así, lado inicial, 0 grados y voy a crecer y donde acabe aquí marco cuánto mide este nuevo ángulo. Cosa que ya tengo el ángulo que está acá arriba y el ángulo que está aquí abajo. Con estas aclaraciones, entonces ustedes pueden realizar y van a desarrollar estos ejercicios que no es nada difícil, solamente vamos a hacer mediciones. Aquí, por ejemplo, en el número 1 nos dicen colorea los lados de los ángulos de azul y los vértices de rojo. ¿Qué voy a hacer aquí? Los lados de los ángulos. Los lados son OH, el rayo OH y el rayo OG. Vienen a ser los lados de mi ángulo. Y este punto O va a ser mi vértice. Acá lo voy a pintar de rojito. Y estas líneas que están aquí, este rayo lo voy a pintar de azul. Aquí lo mismo y lo mismo. Solamente aquí es colorear. En el número 2 dice, con ayuda de un transportador mide los siguientes ángulos y luego completa. ¿Qué voy a completar? Primero voy a medir este ángulo. En esta curva o en este arco, aquí voy a poner pues un valor numérico, ¿no?
Entonces me piden cuánto mide el ángulo AOB o BOA. Entonces aquí van a colocar su transportador. No se olviden que aquí coloco el centro de mi transportador. Aquí mi lado inicial que marque 0. Y donde termina pues mi lado final. Este valor será lo que yo quiero calcular. Entonces diré que el ángulo AOB mide no sé cuánto será aquí. Y acá voy a colocar el valor. Lo mismo aquí. Y miren cuando está para este lado. La posición de su transportador se va a mover a este lado. Igual aquí, igual acá. Acá será mi lado inicial, mi lado final. No se olviden que el lado inicial siempre empieza en 0 grados. Aquí mi transportador lo voy a poner de cabeza. Aquí le voy a colocar mi transportador de costado. Pero nunca se olviden, en cualquier posición que ustedes van a colocar su transportador, siempre el lado inicial va a marcar 0 grados. Y el lado final, el valor que indica en mi transportador. Aquí en la número 3, mide los ángulos y luego completa. Aquí tenemos 2 ángulos consecutivos, como les mostré hace un momento. Entonces van a tener que colocar como lado inicial aquí, ¿cuánto vale? Ahora, como lado inicial aquí, ¿cuánto vale hasta aquí? Y esos valores van a colocar aquí. Y luego me piden el MOP, el ángulo MOP. Me olvido de esta línea. Ya no tomaré en cuenta esta línea. Y este será mi lado inicial. Y esto será mi lado final. Y este valor lo voy a colocar aquí. Y ojo que la suma de este valor, supongamos un ejemplo, que yo agarro mi transportador, aquí me mida de repente 10 grados, o de aquí para acá me mide, no sé, 20 grados. Cuando yo hallo el total, tiene que salirme pues 10 más 20, 30. Me tiene que marcar 30, ¿no? Entonces, esos datos van a colocarlo en este espacio. Aquí lo mismo, el ángulo AOB, cuánto mide, el ángulo BOC, cuánto mide, y el ángulo total, cuánto mide. Aquí también, aquí también. Aquí ya tenemos 3 ángulos consecutivos. Van a colocar aquí también sus valores. Me piden, aquí no me piden calcular, me piden decir todos los ángulos que ustedes observan. Aquí yo observo el ángulo AOB, aquí está, el ángulo BOC, el ángulo COD, ¿qué más? El ángulo AOC, BOC y el ángulo final, el AOD, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos, ¿no? Y aquí también todos los ángulos que ustedes observan van a dibujarlo aquí, van a escribirlo, van a denotarlo. Y por último, número 5, aquí sí nos piden medir con transportador lo más exacto posible, ¿no? Los valores, cuánto miden. Y eso es todo, chicos. No está difícil. Usen bien su transportador. Y Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima clase.